Bendecido día, amados hermanos de Betel y Irapuato. Mi deseo es que Dios les siga guardando, que estén con bien, y un abrazo a cada uno de ustedes hasta sus hogares. El día de hoy, 5 de abril del 2020, Día del Señor, vamos a compartir la palabra de Dios con una parábola más. Continuamos con esta serie de sermones y en esta ocasión vamos a exponer sobre la parábola de los labradores malvados que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. El relato o la parábola está descrita de los versículos 33 al 46. Voy a permitir leer el versículo 33, el versículo inicial. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. El contexto de la parábola nos dice, amados hermanos, que Jesús se encontraba en el templo en ese día y en esos días, ya que previamente había sucedido lo que conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén, o más bien hoy conocido también como el Domingo de Ramos, día que hoy se está conmemorando en la cristiandad, hoy 5 de abril, conocido como Domingo de Ramos. En ese contexto, la historia bíblica nos manifiesta que Jesús se encontraba en el templo. Algunos dicen que en el patio de los gentiles, y había pasado la purificación del templo, la maldición también de la higuera estéril, y ahí se encontraba Jesús cuando vienen en ese día algunos sacerdotes, ancianos del pueblo, fariseos, los líderes religiosos del pueblo de Israel, y le cuestionan la autoridad a Jesús. ¿Con qué autoridad haces esto?, le preguntan, y él les dice: bueno, si ustedes me contestan el bautismo de Juan era del cielo de los hombres, yo les voy a dar una respuesta. Y bueno, nosotros sabemos el desenlace, ¿verdad?, que tiene. Y a ellos precisamente les cuenta dos parábolas: la parábola de los dos hijos y esta que se acaba de leer, la parábola de los labradores malvados. En relación a ello podemos deducir varias cosas de esta historia, que en sí es un relato dramático que exige un juicio, una respuesta de sus oyentes. Jesús era especialista en ello, enseñaba por parábolas, enseñaba por relatos cortos, y tiene como propósito dar a
conocer el contexto. Y se denotan varias cosas. Uno, que Jesús, como excelente maestro, era un conocedor de su contexto, de su historia, de la vida cultural, religiosa, política de su tiempo, ya que en el relato nos hace ver, y sobre todo que los conocían, porque brevemente ese relato también implica la historia del pueblo de Israel hasta ese momento, hasta ese punto. He de decir que previamente Jesús, al hablar en su entrada y al maldecir la higuera, tiene como propósito un anuncio profético donde invita al pueblo de Israel a reconocer el carácter profético de su misión. Es decir, ¿a qué viene Jesús? ¿A qué venía Jesús? Y está dando a conocer la importancia que tiene el venir a traer su favor, su misericordia, las buenas nuevas, las noticias de la salvación. También nos dice el escritor Roberto Frick que esta parábola es una de las parábolas de la crisis del reino, que finalmente vienen a hablarnos de la retribución de Dios hacia su pueblo. En ese sentido, lo que nos menciona la parábola, mencionaba que Jesús conoce bien su contexto, es porque en la antigüedad o en ese tiempo había varios o una serie de terratenientes, dueños de grandes porciones de tierra, pero mayormente eran extranjeros, y era común que ellos vivían en otro lado, en otro país, pero tenían tierras en la Palestina y arrendaban a otros labradores, a otros campesinos por un porcentaje de su producto. Algunos dicen que el 25%, no sé. Más allá de ello es el hecho de que rentaban sus tierras. Pero también no cabe duda que Palestina era un polvorín, sobre todo la Galilea y otras regiones de ese estado, de esa región. Había mucha inconformidad, había revolucionarios, había los celotas, por ejemplo, eran un grupo subversivo, rebeldes, y algunos de ellos, que eran los que radicaban ahí, rentaban las tierras a otros terratenientes, en su mayoría extranjeros. Entonces había una gran inconformidad, había rebeldía, un sentimiento nacionalista, y por lo tanto, pues el relato cobra relevancia y tiene un significado, y cuando los oyentes originales lo están escuchando, seguramente lo estaban relacionando esa historia con algo de la vida cotidiana, algo vívido, algo que era latente para ellos. Entonces sucedía lo que el relato Jesús nos narra, cuenta, algo parecido. También nos podemos dar cuenta de varias cosas, que Jesús, además de su conocimiento del conocimiento del contexto cultural, religioso, político, al contar esas historias, también denota que conoce muy bien las Escrituras y afianza el Antiguo Testamento, porque cita al principio, en el versículo 1, versículo 2, cita al canto de la viña de Isaías, capítulo 5, versos 1 y 2, bueno, está hasta el 7, pero habla específicamente del versículo 1 y 2. También nos cita en el pasaje de Mateo, el Salmo 118, versos 22 y 23, cuando habla de la piedra principal, de la piedra fundamental, narrando. Entonces Jesús tenía conocimiento de varios detalles, pero el propósito de la parábola precisamente es hablar de la mayordomía del reino de Dios. Y en ese sentido cuenta dos parábolas para que sus oyentes saquen una respuesta, emitan un juicio. Y era común en las historias hacer preguntas para que los oyentes o el público que está escuchando pues emitieran una aplicación también en sus vidas, como es lo que sucede. No vamos a detallar, regularmente se hace de manera alegórica
la exposición de las parábolas, donde los detalles tienen una aplicación específica a nuestra vida, o si así lo queremos hacer, a nuestra vida. En general, cuando él cuenta la historia, que se ha, incluso he mencionado, alegorizado, con el hecho de ver que, bueno, la parábola nos puede decir el arrendatario o el hombre, pues es Dios que envía a sus profetas a cobrar la renta del fruto de la vendimia, que los profetas son maltratados, apedreados, matados, y la alegoría o alegorizando la parábola también se puede aplicar, como se ha hecho muchas veces, cuando referencia al Hijo, representando a Jesús, y cómo es que él, profetizando su muerte en esa semana precisamente, porque estamos hablando días posteriores a la entrada triunfal de lo que sucede en este relato, al menos así lo hacen ver los mismos evangelistas en la Biblia. Y entonces el relato alegórico o alegorizándolo nos narra esta historia de la venida de Jesús como el Rey. Pero también tiene otro planteamiento muy importante para nosotros esta parábola, y es, a grandes rasgos, el amor de Dios hacia su pueblo, para aquel que recibe el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús les está narrando esta historia y los oyentes se dan cuenta, y el versículo 41, ¿verdad? Dice el juicio, cuando les pregunta qué será con aquellos labradores, y ellos responden: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a los labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Emiten un juicio. Pero en el relato de la historia, y aún cuando les cuenta Jesús, después de que les cita el Salmo 118, los oyentes, que dice la Escritura, eran los ancianos, los sacerdotes, los fariseos, los principales del pueblo, la junta regente, parte de ella llamados Sanedrín. Dice: y oyendo sus parábolas, la de los dos hijos y esta que estamos citando, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. A esa reflexión les lleva Jesús. Eran relatos que ellos conocían las Escrituras como Isaías, como los Salmos. Pues cuando Jesús está contando, cobra una gran relevancia su enseñanza, su relato, porque ellos mismos se sienten aludidos, los líderes religiosos, y dicen, se dan cuenta que está hablando de ellos, les hace reflexionar, pero lejos de tomar una actitud de arrepentimiento, de reconocimiento de quién es que les habla, de quién es el Rey, de quién es el Mesías esperado, que ellos desconocieron, toman la actitud de lo que hacen personas con un corazón duro, entenebrecido, y dicen que buscaban echarle mano, pero temían al pueblo, porque éste le tenían por profeta. No hubo un arrepentimiento, sino coraje, odio que le tenían para ver la manera en cómo apresarlo y llevarlo a juicio, como finalmente en esa misma semana conocida, que hoy comienza como Semana Santa, Semana de la Pasión, Semana Mayor, estos hechos estaban aconteciendo. Jesús entonces está mostrando a través de la parábola que es verdad, la viña representa a Israel, eso lo narran los mismos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, hablan de la representación de Israel como la viña. Entonces, en este relato nos damos cuenta que Jesús está mencionando, y que ellos lo reconocen, que el pueblo de Israel tuvo un cumplimiento, un propósito, fue escogido para anunciar virtudes, pero que no le reconocieron, que lejos de ver que Jesús era el Mesías esperado, lo vieron como un usurpador, como alguien que estaba incluso dañando sus propósitos mercantiles, negocios financieros, hablando del sacerdocio y de todo lo que ellos tenían como una empresa. Y lejos de ser ellos los representantes de Dios para enseñar, para instruir, como pastores, como lo citan los profetas, como pastores del pueblo, que estuvieran al cuidado, con
compartiendo la palabra, compartiendo la ley al pueblo, enseñándole acerca del reino de Dios, hicieron todo lo contrario. No se sometieron a su voluntad, no cumplieron y guardaron sus mandatos, su palabra, como el mismo salmista decía en el Salmo 119. Entonces, Jesús, al contar este relato, está haciendo ver que ellos, como líderes, representantes del pueblo, como dice Marcos, el pueblo mismo entero no había cumplido su propósito. Y el versículo 43 es un versículo también esencial en el relato, por cuando le dice: como ustedes fallaron, no aceptaron la palabra de Dios, el llamado al arrepentimiento de Dios una y otra vez a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y ahora que viene el Hijo tampoco lo escuchan, tampoco lo aceptan. Entonces Él les dice: por tanto, versículo 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Y amados hermanos, en ese sentido tenemos un gran privilegio y una grande bendición hoy que nosotros podemos disfrutar. Que no solamente el reino de Dios, como inicialmente se manejó a través de las enseñanzas proféticas del Antiguo Testamento, y Jesús viene y dice, incluso en una ocasión menciona que Él ha venido a las ovejas extraviadas de la casa de Israel. Él menciona que la salvación viene de los judíos. Se pensaría que entonces Dios es exclusivo del pueblo de Israel, del pueblo judío, del pueblo israelita. Pero no es así. Él está mencionando aquí que aquellos que busquen primero el reino de Dios, que busquen a Jesús como su rey, que produzcan los frutos de él, de ese reino, los frutos de Jesús, como también lo narra, que después hablaremos sobre la parábola de la higuera. Entonces, ese fruto que se produce, como también lo dice el Evangelio, frutos dignos de arrepentimiento, de venir creyendo en mi necesidad de buscar de Dios, de venir a Él y que Él me acepte como su hijo, aunque no sea del pueblo de Dios, hablando de sangre, hablando de raza, porque venimos a ser del pueblo de Dios cuando estamos en Jesús, cuando venimos al reino de Dios. Entonces dejamos de ser gentiles para ser pueblo de Dios, para ser el pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel, porque aceptamos. Entonces el reino de Dios no es exclusivo. Pero hay una cosa muy importante que también, u otra cosa importante que nos relata esta parábola, que igual que ellos, nosotros debemos de tener cuidado. Igual que ellos que fueron elegidos en Cristo, nosotros ahora somos elegidos. A través de la condición de buscar, de reconocerle, de hacer su voluntad, de sujetarnos a Él, venimos a ser, pero que no debemos descuidarnos como lo hicieron el pueblo de Israel, como actuaban sus líderes, con injusticia, con opresión, atando, como dice el mismo profeta Isaías, ligaduras de impiedad, donde nos relata el verdadero ayuno en Isaías 58, nos habla de que ese fruto de justicia que él narra, los frutos de él son el ayudar al huérfano, a la viuda, como lo citamos también el domingo pasado en nuestra parte de la aplicación. Entonces nos habla que la mayordomía del reino al cual somos llamados, porque nos invita a buscarle, y cuando se ha dado a los que produzcan los frutos de él, es una mayordomía que requiere, ante otra cosa, fidelidad de nuestra parte. Hemos entrado al reino de Dios cuando buscamos de Jesús, cuando nos aceptó como sus hijos. Hemos entrado a Él. Nos habla de esa crisis final, de la protección de Dios hacia su pueblo, pero también la mayordomía requiere fidelidad. La misión de Jesús es entonces darnos el reino, darnos a conocer el reino. Murió en la cruz por perdonar nuestros pecados, o para perdonar nuestros pecados, pero también su misión nos deja un gran legado, un gran mensaje, y es que nosotros reconozcamos que lo necesitamos, pero que la actitud debe cambiar.
que la actitud no debe ser igual que la de los líderes religiosos, que rechazan la piedra fundamental que luego habla Pedro, tanto en Hechos como en su primera epístola, de esa piedra angular, piedra fundamental, donde se topan los líderes, donde tropiezan, donde son desmenuzados porque no reconocen su palabra, y que por lo tanto nosotros debemos tener cuidado de no cometer como pueblo de Dios el mismo error, de creernos autosuficientes, de denostar el significado de la palabra de Dios o la aplicación de ella, de creer que nosotros somos los dueños, hablando como líderes religiosos, pero también como personas, de que el egoísmo venga a nuestra vida y de llegar a pensar que por el hecho de ser pueblo de Dios e hijos de Dios, denostemos a las demás gentes. Antes bien ser compasivos, antes bien compartir el amor de Dios que Él ha tenido para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, el relato de esta parábola nos muestra la gran importancia de reconocer al Rey de Reyes y de que finalmente en su reino encontramos la cura, consuelo, porque eso es Jesús, el Paracleto, el Consolador. Obtenemos consuelo, el Dios de toda consolación, en toda necesidad, en toda calamidad, en todo problema. Él es la cura, Él es el consuelo. A eso Él vino. Él era la cura para los problemas del pueblo de Israel, oprimido, sujeto a pagos, a tributos, pero también con una gran opresión espiritual, económica, física, esclavizante. Y Jesús venía a sacarlos, vino a sacarlos de esa situación, pero el pueblo, lejos de apoyarlo para anunciarle a todos los demás, los líderes religiosos, anunciarle a todo el pueblo oprimido de que Él era quien traía sanidad, que es la cura para todo mal, lo rechazaron. Entonces, amados hermanos, el relato de esta parábola también nos enseña, también nos refleja que Jesús es nuestra sanidad, la cura. Él es quien nos trae, en medio de esta situación complicada, también consuelo. Para los que han partido, para los familiares que han perdido seres queridos, de muchas razones, de muchas maneras. Y hoy, ante la situación que se vive, pues también necesitamos de ese consuelo. Pero tenemos que reconocerlo y ser fieles, actuar con fidelidad y ser mayordomos ahora que a nosotros, en Cristo Jesús, se nos ha dado ese reino, habitar en ese reino. Debemos tener cuidado de no caer en la opresión, en imponer. Expongamos su palabra, expongamos la misericordia, actuemos con verdad y con justicia, pero no oprimamos, no impongamos ligaduras, actuemos con bondad, con misericordia y siendo también amables, porque no sabemos la situación que otros están viviendo. Es decir, evitar el juicio. Más bien el juicio es para nosotros. Ante la pregunta ¿qué se hará?, ellos emitieron un juicio, los oyentes, y reconocieron que ellos eran los que estaban mal, pero no se arrepintieron. Si Dios nos hace ver que nosotros estamos actuando de una manera no correcta, no actuemos con indolencia, sino en arrepentimiento, y busquemos el perdón de Dios que Él nos da gratuitamente. Así es que es el mensaje, la enseñanza de la palabra de Dios, esta parábola de los labradores malvados. Seamos mayordomos fieles y seamos amables y bondadosos con los demás, reconociendo quién es nuestro Rey. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por enseñarnos a través de tu palabra la importancia de mantenernos fieles en tu reino, ya que como seres humanos, por nuestra propia naturaleza, es fácil perdernos, Señor, o es fácil renegar o no reconocer ante situaciones complicadas, tanto cómodas como difíciles, porque a veces también la comodidad nos da tal estabilidad que nos olvidamos, Señor, quiénes somos como hijos tuyos. Dejamos de reconocer que somos los agentes de cambio, que en ti tenemos la solución ante todo problema,
que la gente que está sufriendo, Señor, que está padeciendo, que está preocupada, a través de tu pueblo, como la iglesia de Jesús, puedan ver un testimonio de gozo, de paz, de fidelidad. Aunque no estamos exentos de los problemas y que también padecemos y que también nos enfermamos, tenemos la paz y el consuelo de parte tuya, Señor. Que si vivimos, para ti vivimos, que si morimos, Señor, para ti morimos, sea que vivamos o que muramos, somos tuyos. Por eso, Padre, permítenos no imponer, Señor, no atar, sino ser amorosos, compasivos y proclamar la libertad. Ayúdanos, pues, Padre, a ser fieles en todas las cosas, a reconocer cuando nos equivocamos, a, Señor, retomar el camino correcto. Padre, gracias por tu palabra. Suplico en el nombre de Jesús, Señor, que seas con tu pueblo, con tu iglesia, con Betel Irapuato, con cada familia. Pero también te pido por mi ciudad, Señor, para que tú traigas sanidad, para que tú ayudes a las autoridades a tomar las decisiones correctas, Señor, y que la sociedad podamos acatarlas y atender también nuevamente, Señor, te lo suplicamos. Padre, te pido por mi país y por el mundo entero, que en medio de esta situación complicada, Señor, de contingencia sanitaria, tú te manifiestes y permítanos ver tu propósito en ello, Señor. En el nombre de Jesús, que tú suplas toda necesidad, Señor, que no falte el trigo y el aceite en la alacena de tu pueblo, de tus hijos, de los que te buscan, y que podamos compartirlo también, Padre. Gracias, Señor, por todo tu amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos viéndonos próximamente. En esta semana también estaremos compartiendo la palabra del Señor. Un abrazo y que Dios les guarde.